Grandes fraudes de la ciencia. Hoy, el turco ajedrecista. En 1769, el barón Wolfgang von Kempelen construyó un robot que podía jugar al ajedrez. Y esto no es broma, un robot inteligente en pleno siglo XVIII. Se trataba de un maniquí con túnica y turbante, sentado sobre una cabina de madera del tamaño de un escritorio. El dispositivo se llamaba el turco. Se ve que hubo mucho tiempo para construirlo, pero no tanto para buscarle un nombre original. Esta cabina tenía puertas que una vez abiertas mostraban un mecanismo de relojería que al activarse era capaz de jugar una partida de ajedrez contra un humano a un alto nivel ajedrecístico. Y no solo eso, además era capaz de ganarle. El talentoso inventor von Kempelen exhibió por primera vez al turco en 1770 en la corte de María Teresa, la emperatriz de Austria. El furor fue tal que hizo una gira por Europa durante más de 10 años. El turco era toda una celebridad. En su gira por Europa, el turco fue exhibido en París, donde llegó a ganarle una partida al científico y político estadounidense Benjamin Franklin. Sin embargo, von Kempelen se sentía molesto con el tiempo que le llevaba a ocuparse del turco y decidió dejarlo en un rincón del Palacio de Austria. ¡Qué perezoso el varón! En 1804, von Kempelen murió, pero la vida ajedrecística del turco no. El autómata fue a parar a manos del inventor Johann Melsel, que trabajaba en la corte de Viena. En 1809, el turco derrotó en una partida de ajedrez a Napoleón Bonaparte en Schönbrunn durante la campaña de la batalla de Wagram. Antes que Napoleón lo acusara de desacato, Melsel llevó al autómata a jugar en Francia e Inglaterra, pero tenía tantas deudas que decidió viajar a los Estados Unidos para exhibirlo y así lograr un rédito económico. La gira en Estados Unidos fue un éxito y duró casi 10 años recorriendo el país. Incluso el famoso escritor Edgar Allan Poe escribió un ensayo sobre el turco, aunque no lograba comprender cómo funcionaba. Melsel decidió llevar al turco a Cuba como primera parte de un tour por Sudamérica. Fue entonces que William Schlumberger, secretario y confidente de Melsel, murió de fiebre amarilla. Con el tiempo, el resto del grupo que acompañaba al inventor lo abandonó. Solo y con el turco a cuestas, Melsel se dedicó a beber a solas en su camarote hasta que fue hallado muerto cerca del final del viaje. Pero a la historia del turco todavía le faltaban algunos capítulos. El doctor en medicina John Mitchell, que era el médico personal de Edgar Allan Poe, se convirtió en el nuevo dueño del turco y se dedicó a restaurarlo. Para el año 1840, el turco estaba como nuevo y seguía presentándose en público. Pero el doctor Mitchell carecía del don para el espectáculo de Melsel y decidió donar al Museo Peale de Filadelfia al mundialmente famoso turco. En 1854, 85 años después de su construcción, el muñeco se destruyó en un incendio. Pero, ¿se supo alguna vez cómo funcionaba esta maravilla de la tecnología? Sí, se supo. Y el llamativo muñeco de madera conocido como el turco no era más que un fraude. En realidad, el maniquí era operado por un experto del ajedrez, para decirlo con más rigor. A lo largo de su extensa vida, el turco fue manejado por al menos 15 grandes jugadores de ajedrez. El secreto era que los compartimentos que estaban dentro de la cabina eran plegables. Y detrás del mecanismo de reloj que se veía, había un tablero de ajedrez secundario que el operador usaba para seguir el juego. El fondo del tablero principal tenía un resorte bajo cada cuadro y cada pieza contenía un imán. Este sistema permitía al ajedrecista de carne y hueso saber qué pieza había sido movida y dónde. El operador hacía su movimiento mediante un mecanismo que podía encajarse en el tablero secundario y que le indicaba al maniquí cómo mover. Pero no solo el turco era una farsa. Su creador, el barón Wolfgang von Kempelen,
Ni siquiera era varón.